Hola, yo soy un perrito llanero de cola negra, aunque mi nombre científico es Cynomys ludovicianus. Pertenezco a la familia Sciuridae, es decir, soy pariente de marmotas, ardillas arborícolas, ardillas voladoras y ardillas terrestres. En América existen 5 especies diferentes de Cynomys y, en especial, nosotros nos distribuimos desde el sur de Alaska hasta el norte de México. Aunque nuestras poblaciones históricamente han sido dañadas por la fragmentación del hábitat y en ocasiones nos han matado por considerarnos como perjudiciales para el ganado o algunas actividades de los humanos, pues nos hemos mantenido a lo largo de toda esta distribución. Pero bueno, quiero contarles un poco más acerca de nosotros y sobre todo que en México vivimos dos tipos de perritos llaneros. Estamos nosotros, que somos los perritos de cola negra, que vivimos en lo que sería Chihuahua y Sonora, pero también están mis parientes cercanos, que son los perritos llaneros mexicanos. Ellos viven en lo que sería Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila. Físicamente nos parecemos mucho, pero genéticamente formamos dos grupos separados. Déjenme les cuento un poco más acerca de nosotros, ya que como verán somos muy interesantes. En general, las hembras son un 10 o 15% más pequeño que los machos. Pesamos alrededor de 1 kilogramo y medimos aproximadamente 50 centímetros desde la cabeza hasta la cola. Somos roedores diurnos excavadores que formamos grupos familiares constituidos por hembras, machos y crías. A su vez, un conjunto de grupos familiares forman lo que serían nuestras colonias. Nos gusta vivir en pastizales y zonas desérticas dentro de nuestras madrigueras y túneles que cavamos. En realidad, en nuestras colonias, las hembras entran en estro una vez al año, que es cuando todos nos reproducimos. Ya que las crías nacen y logran sobrevivir, las hembras se quedan dentro de las colonias y los machos tienden a migrar cada 2 temporadas entre 2 o 3 kilómetros de distancia en cada ocasión. Como todo buen mamífero, al inicio de nuestra vida nos alimentamos de leche materna, pero después somos herbívoros, aunque ocasionalmente llegamos a comer alguno que otro insecto. Como ven, les dije que somos muy interesantes. Existen ciertas personas interesadas en estudiar nuestro estado actual como especie para ayudarnos a conservarnos y persistir a lo largo del tiempo. Entonces, les quiero platicar acerca de un trabajo que se hizo en Chihuahua con algunas colonias de este estado de México. Como objetivo en este estudio, se propusieron cuantificar y comparar nuestra diversidad genética, así como medir la endogamia dentro de nuestras colonias, estimar nuestra estructura genética y estimar si existe un aislamiento por distancia entre nuestras colonias. Les presento, estas son las 5 localidades en donde se ubicaban estas 5 colonias de Cynomys ludovicianus dentro de Chihuahua, México. A nosotros nos evaluaron con 10 microsatélites nucleares, es decir, son marcadores codominantes. A partir de ellos obtuvieron datos. Como les decía, estos 10 microsatélites con los que nos evaluaron nos permiten conocer que la colonia de LC es la que posee mayor diversidad genética basada en el número de alelos y en las heterocigosidades. En cambio, la colonia de EC es la que posee menor diversidad basada en el número de alelos y de heterocigosidad observada. Sin embargo, sería bueno notar que tal vez esto tenga que ver con el diferente número de individuos que se utilizaron para este estudio. Lo importante aquí es observar que, a pesar de que nos encontramos, como les dije, al sur de la distribución de nuestra especie, nuestros valores de diversidad genética dados por nivel de endogamia, heterocigosidades y número de alelos está
dentro del rango que presentan otras colonias de Cynomys ludovicianus e incluso otras colonias de Cynomys de otras especies. En estos gráficos nos muestran cómo entre nuestras 5 colonias estudiadas, tanto para la heterocigosidad observada como para la esperada, nuestros valores resultan muy similares entre cada colonia y nuestros rangos de dispersión de los datos pues son amplios, por lo que aunque aparentamos tener diferentes valores, no somos tan diferentes entre sí. Con este otro gráfico lo que quiero mostrar es la variación de endogamia por colonia. Como podemos ver, los promedios de la endogamia por colonia entre sí son muy similares, pero nuevamente la variación o los grados de dispersión de los datos varían de colonia en colonia. Como podemos ver, la colonia de BA es la que presenta menor grado de dispersión. En cambio, las colonias de OS y SC son los que presentan mayor dispersión en sus datos. Lo que se podría traducir es en que mis amigos de la colonia OS y de la colonia SC se están reproduciendo más entre sí, entre parientes. Visto de otra manera, si categorizamos la relación que tenemos pareadamente uno con uno de los individuos de estas colonias, vemos que en general en cada una de las colonias todos los individuos pertenecen a la categoría de no relacionados. Sin embargo, ya en promedio, vemos que la siguiente categoría que predomina es la de medios hermanos, seguidos de hermanos completos, y al final presentan la relación padre-hijo. Visto de otra manera, si evaluamos nuestro nivel de relatedness entre los individuos de estas 5 colonias, vemos que las colonias que más se parecen entre sí son OS con LB y BA con S. Recuerdan estos patrones, amigos, porque verán que se van a seguir repitiendo. Como ya les había dicho anteriormente, se repiten los patrones ahora con un PCA o análisis de componentes principales, con el que vemos que entre los dos primeros ejes apenas se explica el 13% de la variación genética. Sin embargo, podemos nuevamente apreciar cómo la colonia de LB con OS se asocian y cómo la colonia de S con BA se asocian, dejando por un lado y como otro grupo a la colonia de LC. Este patrón se repite nuevamente, como ya les había dicho. Está la primera población, que es LB, uniéndose con la colonia de OS, y por el otro lado está la colonia de BA uniéndose con la colonia S y dejando como tercer grupo a la colonia de LC, que quedarían así. Al buscar una estructuración genética dentro de estas colonias, podemos ver que la colonia de BA junto con la colonia de S tienen el mismo grupo genético en azul, y después en verde tenemos a la colonia LB con OS formando el segundo grupo genético en color verde, y finalmente tenemos a la colonia LC en color rosa constituyendo el tercer grupo genético. En este caso podemos ver que dentro de esta colonia existen individuos que tienen un alto grado de mezcla genética entre los tres grupos genéticos. Ahora bien, con un árbol genético nos permite nuevamente visualizar lo que serían los tres grupos, BA con S, LB con OS y LC. En este caso, podemos apreciar con este tipo de análisis que a partir de la colonia de LC surgió la colonia de LB y de OS, y muy aparte estaría la colonia de BA con S. Ahora bien, si lo que estamos viendo en este gráfico es la diferenciación genética dada por el nivel de FST pareado, nos podemos dar cuenta que las colonias que son más similares entre sí son OS con LB y BA con S. Pero si vemos cuáles son las más distintas entre sí, vemos curiosamente
que las colonias que están más al sur, que serían OS y SC, son de las que tienen un mayor nivel de diferenciación genética entre sí, seguido de un par de colonias, que sería la más norteña con la más sureña, y bueno, esto sí sonaría un tanto lógico que estuvieran diferenciadas genéticamente. Y el tercer par de colonias más diferenciadas sería LB con BA. Muy bien, entonces, si lo que estamos intentando es buscar un aislamiento por distancia, con los antecedentes o con lo que ya les he venido contando, nos podremos dar cuenta que realmente este aislamiento va a ser nulo, ya que, como les había dicho, existe cierto flujo génico entre colonias que están más distanciadas entre sí, y en algunos casos entre colonias que son más cercanas no lo existe. Por lo que, bueno, se rechaza la hipótesis de aislamiento por distancia. Ya para terminar, les puedo decir como conclusiones que nuestras colonias de Synomys ludovicianus en Chihuahua tienen una diversidad genética muy parecida a cualquier otra colonia de la misma especie en cualquier zona del área de distribución de la especie en total. Por lo que estar en la periferia no nos está afectando en nuestra diversidad. También es importante mencionar que, bueno, nuestras poblaciones, a pesar de haber sufrido cierta reducción y de que nuestras hembras presentan filopatría, pues estos factores no han estado incrementando los niveles de endogamia, y asimismo nos ha permitido tener una estructuración genética dividida en 3 grupos, aunque cabe mencionar que, bueno, esta estructuración no corresponde a la ubicación geográfica de las colonias. Sin embargo, ya como vimos previamente, pues no encontramos una evidencia de aislamiento por distancia. Esto tal vez lo podemos explicar debido a que, bueno, como vimos, los machos tienden a moverse de una colonia en otra cada ciertas temporadas de apareamiento en búsqueda de pareja. Gracias por tu atención. Espero que hayas aprendido mucho sobre nosotros, los Synomys ludovicianus, y que hayas aprendido la importancia de nuestra conservación. También quiero agradecer a la información que obtuve a través del artículo de Castellanos 2014 y del programa de acción de conservación de estos perritos llaneros que hizo la Semarnat. Saludos.